Las inundaciones, el fenómeno natural más letal que exista. Destruye todo lo que toca. El agua da la vida, pero también puede matar. Las inundaciones, una aterrorizante fuerza de nuestro planeta feroz. Planeta feroz. Inundación. El río Guadalupe en Texas, justo después que una gran masa de agua se abatiera sobre el valle. ¿Cuántos son? Somos muchos, unos 40. ¿Cuántos? Creo que unos 40. ¿En el autobús? El nivel del río impredeciblemente creció 7 metros luego de una tormenta eléctrica y un autobús escolar repleto de estudiantes se vio atrapado en una inundación repentina. 10 estudiantes trágicamente perdieron la vida. Michelle, ¿quedaste atrapada en un árbol? Sí. ¿Cuánto tiempo tuviste que permanecer ahí? Debe haber sido 1 hora. 1 hora. ¿Qué pensabas en esos momentos? Tenía miedo, estaba aterrorizada porque no sé nadar. Rezamos mucho, cantamos, hablamos. Hay 2 tipos principales de inundaciones. Las inundaciones repentinas son torrentes inesperados. Bajan por los ríos y arrasan con todo lo que encuentran. Las inundaciones repentinas son catastróficas y letales. El otro tipo son las grandes y lentas inundaciones en las que la crecida se produce en un tiempo largo. Generalmente hay suficientes advertencias. Al caer más y más lluvia, las aguas suben cubriendo la tierra. Estas grandes y lentas inundaciones ocurren en todos los países del mundo. A la larga, los ríos se salen de sus cauces y muros de contención. Los caminos se inundan, las cosechas se arruinan, el comercio se detiene. En promedio, en los Estados Unidos de América, el agua causa la muerte de 138 personas cada año, principalmente debido a inundaciones repentinas. Esta ocurrió cerca de Las Vegas en 1990. El jeep de Murray Brown fue arrastrado por las aguas río abajo. Él estaba atrapado en su interior. Fue una carrera contra el tiempo para el equipo de rescate. Y al parecer era una carrera que se estaba perdiendo. No era solo la vida de Murray Brown la que estaba en peligro, también las de las personas involucradas en su rescate. Increíblemente, Murray Brown sobrevivió habiendo permanecido 20 minutos atrapado bajo el agua. Una vida pudo ser salvada de las violentas garras de la naturaleza. En general, no es así. El peligro de las inundaciones repentinas radica justamente en eso. Ocurren sin previo aviso.
Atenas, Grecia, 12 de enero de 1997. En una tarde cayeron 50 milímetros de lluvia en 3 horas. Cientos de casas, oficinas y tiendas fueron inundadas. El centro de Atenas quedó sin electricidad por varias horas. Un paso bajo nivel se inundó cubriendo completamente un automóvil. Un buzo se sumergió para averiguar qué había ocurrido con el conductor. Al día siguiente habían bombeado el agua del paso bajo nivel. Afortunadamente no había nadie en el automóvil. El conductor había escapado a tiempo. Pero en Corinto, 80 kilómetros hacia el oeste, la inundación fue repentina y más devastadora. Tres personas perecieron en estas inundaciones. La forma en que ocurren es siempre la misma. Fuertes lluvias repentinas que escurren rápidamente por la superficie del suelo, canalizándose por estrechos cauces. Este es Sudáfrica el día de Navidad de 1995. Lluvias torrenciales habían colmado 2 ríos hasta su capacidad máxima. 20 minutos después sobrevino la inundación. Más de 700 casas fueron barridas por las aguas. Los helicópteros que acudieron a evacuar a la gente atrapada solo encontraron cadáveres. Más de 130 personas murieron ahogadas esa tarde de Navidad. Un minibús fue barrido de un puente pereciendo 15 personas. Otras 4 perdieron la vida cuando su automóvil fue sacado del camino. El año 1996 había comenzado trágicamente. Se iniciaba otro año de inundaciones. El miércoles 8 de agosto de 1996 fue el turno de España. Un turista filmó el inicio de la inundación a través de la ventana de su casa rodante. Unos minutos después, un aluvión de agua y lodo, que algunos dijeron medía unos 4 metros de altura, se abatió sobre el campamento. Las víctimas estaban en estado de shock, trastornados por la violencia de lo que se les había venido encima. El lodo inundó los automóviles y casas rodantes, arrastrándolas por más de 1 kilómetro. Los veraneantes simplemente desaparecieron en este terror de lodo y escombros. 3 días después aún sacaban cuerpos del barro. Algunos fueron encontrados 15 kilómetros río abajo. 87 personas murieron esa vez. Pero no todas las inundaciones son tan violentas o letales. Existe otro tipo, las grandes y lentas inundaciones que ocurren en un tiempo largo. Esta inundó sectores de Andalucía, también en España, para la Navidad de 1996. Luego de una semana de lluvias torrenciales, el agua lentamente subió de nivel. Los ríos desbordaron sus cauces e inundaron 10.000 hectáreas de terreno. Puesto que estas grandes inundaciones son más lentas que las inundaciones repentinas, son más predecibles y menos peligrosas. Sin embargo, en esta inundación perecieron 4 personas. También pueden causar un gran daño económico.
Esta destruyó más de $1 millón en cosechas. Apenas 2 semanas después de la inundación de España, esta cubrió parte del norte de California. El terreno estaba tan saturado de agua debido a las grandes lluvias que la tierra no podía absorber más y el agua empezó a acumularse. Los viñedos quedaron sumergidos, las casas se inundaron y el transporte se paralizó. El daño en California fue estimado en $2.000 millones. Y esta inundación no duró mucho. No todas son así. En China, las grandes inundaciones son frecuentes, pero sus dimensiones pueden ser impresionantes. En la provincia de Jiangsu, 2 millones de personas tuvieron que ser evacuadas. Más de 500.000 civiles se unieron a los 9,5 millones de campesinos que participaron en las labores de rescate. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la inundación aumentó más allá de su capacidad de control. El ejército finalmente tuvo que utilizar explosivos para abrir vías de drenaje. Y las aguas fueron a dar al río Guanghe. Las grandes inundaciones a menudo son provocadas por eventos que ocurrieron semanas, incluso meses antes. En el invierno de 1996-97, en el norte de Dakota, se depositó 2 veces la cantidad de nieve que se deposita en un año normal. 2 meses después, en abril, repentinamente ocurrió el derretimiento. El río Red se desbordó inundando las ciudades ubicadas a lo largo de sus márgenes. En Grand Forks, la inundación provocó un incendio debido a cortocircuitos. Los aviones cisterna tuvieron que acudir para controlar el fuego. Existe otro tipo de inundaciones, menos frecuentes, que son secuela de tifones, ciclones y huracanes y que también pueden ser letales. Esta inundación fue provocada por las lluvias durante un tifón que afectó a Japón a principios de julio de 1995. Las tormentas grandes pueden producir enormes cantidades de lluvia. En 1911, en Filipinas, una sola tormenta produjo más de 1.100 milímetros de lluvia. Inevitablemente, el agua inunda el terreno. Sin embargo, existen inundaciones que son difíciles de catalogar. Este es Islandia, un territorio desierto con glaciares y cráteres volcánicos inmersos en el hielo. Aquí, en 1996, ocurrió una inundación masiva, una inundación que no fue causada por las lluvias, sino por el fuego. El 30 de septiembre, el volcán Laki, sepultado en el centro de un glaciar bajo unos 800 metros de hielo, entró en erupción. Abajo, en las profundidades, derritió el hielo formando un enorme lago bajo el glaciar.
Se sabía que en algún momento iba a ocurrir una inundación, pero debido a la profundidad del hielo y a lo impredecible que son los volcanes, no se podía saber dónde ni cuándo emergería o cuán violenta sería. Siete días después, el agua logró abrirse camino a través de 48 kilómetros de túneles subterráneos hasta la orilla del glaciar. Cuando sobrevino la inundación, su fuerza fue aplastante. Irrumpió desde abajo de la masa de hielo con una fuerza tremenda. El sudeste de Islandia apenas está habitado y hubo suficientes advertencias por lo que nadie sufrió daños. Pero la inundación dejó sus cicatrices en el terreno y destruyó todas las estructuras que encontró en su camino. Las inundaciones más peligrosas son las que ocurren sin previo aviso. Una de las peores ocurrió en Italia. La mañana del miércoles 19 de junio de 1996 empezó a llover torrencialmente en las montañas al norte de Pisa. El agua escurría por las laderas hacia el río en el fondo del valle. Los habitantes de los poblados ubicados en las zonas bajas comenzaron a prepararse para lo peor. Al persistir las lluvias, las laderas de los cerros se desmoronaron. Había deslizamientos de roca y tierra. Los caminos empezaron a cortarse. La situación siguió empeorando hasta que el camino quedó intransitable. Esta es la plaza del poblado de Stazzema, montaña arriba. El río generalmente fluye tranquilo bajo el puente y sus aguas son cristalinas. Unos 8 kilómetros río abajo y 300 metros más bajo en altitud, en la ciudad de Seravezza, el agua también está empezando a subir. Muy pronto el nivel del río sobrepasó en 4 metros el nivel normal. En un par de horas llevaba millones de litros de agua a una velocidad impresionante. La gente miraba hipnotizada la furia del diluvio. En Stazzema, montaña arriba, el río ya no podía contener el agua y se desató la inundación. El camarógrafo que filmó estas imágenes solo pudo observar impotente. Su propio automóvil fue llevado por el agua.
En la parte baja del valle, en Seravezza, el río se había transformado en un torrente completamente fuera de control. Algunas de las víctimas se encontraban en medio del torrente. Un cuerpo fue encontrado a unos 30 kilómetros del lugar donde debe haber caído a las aguas. La inundación había sido causada por una sola tormenta que en 14 horas había depositado 50 milímetros de lluvia en una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados.